Valentina, Luis Felipe, Julián, enviémosle mensajes en WhatsApp al grupo para que se conecten nuevamente con el mismo link. Hágame el favor, Juan Sebastián, Jonathan, Felipe, Valentina. Laurita, mándenmeles un WhatsApp a todos, hágame el favor. A ver que se conecte. Laurita, hazme un favor, mándele a todos un WhatsApp al grupo que se conecten con el mismo link. Hazme ese favor, Laurita. ¿Me escuchas, Laura? Laura. 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 Laurita. Por internet. Aquí estamos. Laura. Señor profe. Hazme un favor, mándale un WhatsApp a todos sus compañeros que se conecten con el mismo link. ¿Oyó? El mismo link que está en el Classroom. Señor profe. Gracias, Laurita. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, Diego Alexander, ¿ya se conectó? Diego Alexander Martínez, ¿qué más, Diego? Sí, sí. Bueno, Bien, entonces, sí. hablamos de la... C, D, I, E. Entonces, hablábamos, Diego Alexander, que la investigación depende de ¿qué? Yo creo que depende de la magnitud de la búsqueda, ¿no? De la magnitud, pero hay dos cosas importantes. ¿Depende de qué? ¿Del lugar y el qué? ¿Y el? Tiempo. Y el tiempo. Diego, ¿por qué? A ver, explíqueme por qué depende del tiempo y el lugar. Diego, amplíeme ese concepto. Por el alcance que uno tiene, depende de la dificultad de la pregunta, como el conocimiento Exacto. previo, las tecnologías que uno Ojo aquí, tiene. muy bien, y las tecnologías. Ojo aquí, estamos hoy en Bogotá, en época 2020, ¿cierto? Estamos haciendo procesos de investigación. Depende de nuestro lugar, de nuestro tiempo. Seguramente en 10 años más la investigación será diferente dependiendo del lugar y el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso tiene ese concepto. La investigación para encontrar preguntas verdaderas depende muchísimo del tiempo y el lugar. No lo olviden nunca. Listo. Muy bien, joven. Vamos a seguir entonces con Alejandro Mayorga. Alejandro. Hola, profe. Alejandro, Profe, sí. la magnitud de la búsqueda. ¿En qué hablo de eso el video? En la magnitud de la búsqueda. Que tiene tres conceptos. ¿Que tiene tres conceptos? Sí. Cuando hablo de magnitud de búsqueda, ¿qué dijo en el video en la magnitud de la búsqueda? No, no, señor. Magnitud de la búsqueda. Magnitud de la búsqueda. Pues, o sea, considero que la magnitud de la búsqueda está determinada de, como habíamos dicho, que es una verdad. ¿Sí? eh, Es decir, que depende de la dificultad de qué, de las... pues de los cuestionamientos, ¿no? Exacto, esos cuestionamientos que son preguntas, ¿sí o no, joven? Sí, Es sí, decir, que señor. depende de la dificultad de las preguntas. ¿Sí o no, joven? Bueno, muy bien. Sí, señor. Laura Alejandra. Laura Alejandra. Buenos días, profe. Hola, Laurita. Laura, y que tiene esa dificultad de las preguntas, ¿depende de qué? ¿De la qué? Depende De de la la magnitud, dificultad de la pregunta, de la magnitud, ¿qué más? de la dificultad de la pregunta que pues se Sí, hizo pero depende de qué, de la magnitud, del alcance y de la... y la búsqueda, ¿no?
de la complejidad. ¿Ya? Sí. Entonces, Laurita, ojo acá. La dificultad de las preguntas depende de qué. Repítame, Laurita, nuevamente. De la magnitud, ¿qué más? De la magnitud, bueno, de la complejidad de la pregunta Y el alcance. y el alcance. Muy bien. Entonces, que quede claro eso. Bueno, muy bien. Jonathan Alexander Padilla. Presente, profe. Me habló de dos preguntas que hicieron ahí en el video de investigación. Hábleme de una de ellas. ¿Qué ¿Dos ocurre? preguntas? Sí, dijo, ¿qué ocurre? De dos preguntas, me hablaron ahí. Él puso un ejemplo, este investigador. ¿De dos preguntas? Sí. Jonathan, No, profe, Jonathan, diga, profe, ¿me puede hacer el favor? ¿Puedo llamar a un amigo? ¿O que opine el grupo 50-50? ¿Qué opción quiere, Jonathan? Cambié pregunta, profe. ¿Cómo así que cambia de pregunta? No. Bueno, pila, Jonathan. A ver, esa está fácil. Carlos Esteban, vamos a dejar a Jonathan. Jonathan, usted va a decir una pregunta y Carlos Esteban va a decir la otra. Carlos Esteban Palacios. Habló de dos preguntas en investigación. Puso el ejemplo. ¿Cuáles son? ¿Qué ocurre si qué? Profe, ya la tengo. Profe, no. A ver, ¿quién Ya me la tiene? acordé. ¿Quién la tiene? ¿Jonathan? Padilla. Señor Padilla, a Sí. ver, dígame una. Pues es que eran ejemplos. Era que cuando, ¿qué pasa si un man pone un dedo en un coso eléctrico, en un Ahí, con contacto eso. eléctrico? ¿Qué ocurre si coloco un dedo en un contacto electrónico? ¿Cierto? Pues es una pregunta, pues obvia, es una obvia. O sea, investigar una pregunta esa sería como perder el tiempo, ¿cierto? Porque ya sabemos que nos vamos a electrocutar, ¿cierto? A menos que el individuo esté muerto, ¿no? Si el individuo está muerto, pues no siente nada. Pero como el individuo está vivo, pues obviamente la respuesta, ¿cuál va a ser? Pues que se va a electrocutar, va a tener un choque de energía, ¿listo? Señor Padilla fue el que me respondió, ¿cierto? Me dijo el ejemplo de la pregunta. La otra pregunta, señor Carlos Esteban Palacios. Rápidamente, ¿cuál era la otra? No, profe, no me acuerdo. No, pero ¿cómo así? Mejor dicho, señor Carlos Esteban, usted ya está preguntando cuándo son las habilitaciones. ¿Qué ocurre si coloco al señor Palacios a que me habilite ahorita en el mes de noviembre? ¿Qué ocurriría, señor Palacios? Pues esa es una pregunta. Es una pregunta que tiene una respuesta absoluta, pues que le toca presentar la habilitación por no haber pasado la asignatura. Bueno, pilas con la pregunta. Ahorita le hago otra pregunta a Carlos Esteban para salvarle la nota. Esté pendiente. Jonathan David, dígame la otra pregunta. Jonathan David. Si no me equivoco, la otra pregunta era con respecto a la vida en otros planetas. Ah, muy bien. ¿Hay vida en otra galaxia a 250 años luz de la Tierra? Sí, señor. Ese sí es una pregunta de investigación, ¿sí o no? Joven, Jonathan. Sí, claro que sí. Esa sí es una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque eso nos invita realmente a utilizar unos métodos y procedimientos para buscar la verdad y para que haya una contribución. Y es lo que están haciendo los investigadores, ¿cierto? Es lo que están haciendo los investigadores. Bueno, muy bien. Sí, señor. Pero en la investigación tenemos unos factores que nos influyen. Entonces, señor Jonathan, ¿cuáles son esos? Jonathan, no, Carlos Esteban fue el que me contestó, el que está pendiente ahorita. Ahorita está hablando Jonathan David, ¿cierto? Jonathan. Entonces, Carlos Esteban, señor. una última oportunidad. La investigación o la pregunta depende de qué factores. El conocimiento previo, Muy las bien. tecnologías, métodos e Ahí, instrumentos muy bien. disponibles. Muy bien. Ahí se recuperó. Bueno, hasta ahí llegamos. Valentina Ramos. Valentina. Yo, profe.
Bueno, en investigación, ¿hay que empezar a qué? Experimentar. Ahí, solo con esa. Listo. Ok. Chao, Valentina. Juan Sebastián, en investigación hay que empezar a qué? Juan Sebastián Rincón. Yo, profe, perdón. En investigación hay que empezar a qué? Practicar. Ya, muy bien. Ya, chao. Juan Sebastián ya. Juan Sebastián. Ah, otro. Juan Sebastián Rodríguez. Joven. Buenos días. Juan Sebastián. Buenos días, profe. Bueno, ya dijimos que a practicar, a experimentar. ¿A qué más? Hay que empezar a qué? Ya sus dos compañeros dieron en investigación. Hay que empezar ¿qué? A practicar, a investigar, a experimentar, perdón. ¿A qué más? A intentar ¿qué? ¿Hacer qué? Pues acciones, ¿no, profe? Como para revelar la verdad. No, a intentar hacer qué. A ver. Y pero como... Ay, Lo sí. corchó, no, Me pero mató. ¿cómo así? Me mató, dijo Juan Sebastián Rodríguez. Así me mató. Vamos a darlo pendiente. Valentina Rodríguez. Valentina. Sí. Entonces ya hablaron sus compañeros que hay que empezar a qué, a practicar y a experimentar. ¿A qué más? Hacer preguntas y buscar respuestas a través Muy de bien. una búsqueda organizada. ¿Qué más? Que nos responda a preguntas inciertas, ¿cierto? Bueno, muy bien, Valentina. Juan Camilo. Juan Camilo Rubiano. Señor Rubiano, buenos Aquí, días. profe. ¿Qué hace, señor Buenos días, Rubiano? profe. Señor Rubiano, un objetivo en la investigación. Señor, Los objetivos de una investigación pueden ser ¿qué? Según el video. serán, ¿Personales o qué más? pues, Personales señor, o... Juan Camilo, personales o qué? o de Cuando un grupo, ¿era? o de un Sí, se me dio grupo, un exacto. grupo. Personales o grupales, muy bien. Chao, Juan Camilo. Alexandra San Juan, buenos días. Señorita Alexandra, Buenos días, profesor. ¿cómo está, señorita Alexandra? Muy bien. Bueno, ya dijimos que un objetivo de investigación son personales o de grupos. ¿Cuál más? ¿Qué son qué? Pueden ser ideológicos, Muy bien. técnicos, metodológicos. Muy bien. Y prácticos. Muy bien, señorita Alexandra San Juan. Ella está muy pilosa. Ferney Adrúbal. Ferney. Sí, señor. Señor, Una finalidad de investigación, solo una. resolver un problema de conocimiento. Resolver un problema de conocimiento. Bueno, se lo valgo, listo. Juan Camilo, otra finalidad. Juan Camilo Sosa. Ah, Juan Camilo, el que tiene problemas. No, profe, pero ya pude. Bueno, Juan Camilo, una finalidad. Resolver un problema de conocimiento. Ya lo había dicho. ¿Qué más? ¿Tratar de qué? ¿Responder qué? Práctico. Tratar de responder qué? La pregunta que dio origen, ¿sí o no, jóvenes? Esa es una finalidad, esa es una de las principales. Tratar de responder la pregunta que dio origen a la investigación. Laura Valentina, Señor profe. ¿cuál es otra finalidad? Otra finalidad es la búsqueda. Búsqueda, ¿cierto? De la verdad, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Laura Camila. Profe. Laura Camila Torres. Señor. Otra finalidad de la investigación. Transmitir información. Transmitir información. Muy bien, sí. Otra finalidad, señor Luis Felipe Urdaneta.
solucionar el problema práctico que viene de la respuesta, pues de la pregunta que se está De la haciendo. pregunta, muy bien. Ferney Camilo Velandia. Ferney. 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 ¿Tiene problemas de conectividad? Ferney. Por el chat, respóndanos. Otro objetivo de la investigación, Ferney. ¿Me escucha, profe? No te escuchamos. Escríbenos por el WhatsApp. Un objetivo de la investigación. Un objetivo de la investigación. Un objetivo de la investigación. Ferney. A ver, Ferney. Solucionar problemas prácticos. Bueno, vamos a darle esa opción. Bueno, me falta uno solo. Señor Juan Sebastián Rodríguez. Nuevamente volvemos los dos. Juan Sebastián. ¿Qué estoy, profe? Ahora sí, en serio. Un objetivo de la investigación. Una finalidad, perdón. Pues responder preguntas las cuales no tenemos respuesta cierta en el momento, ¿no? O sea, como indagar una pregunta que no tenemos respuesta cierta en el momento. Bueno, muy bien. Muy bien, jóvenes. Bueno, ahí relativamente les fue bien. Cuando yo les coloque un video, mis estimados estudiantes universitarios, me lo miran en detalle, ¿listo? Siempre que les coloque yo un video, me lo miran en detalle. Siempre hago yo los talleres para cada video, porque es importante que ya entendamos todo el proceso de lo que es la investigación. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Quedó muy claro el tema? Laurita, Torres, Laura, Sí, señor. Camila. Bueno, Sí, señor, una vez profe. terminamos eso, entonces vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy. A ver, ¿quién me dice en qué quedamos la semana pasada? Laurita Torres, dime en qué quedamos la semana pasada. Sí, señor, profe, quedamos en la investigación cuantitativa. Investigación cuantitativa, ¿sí? Y hablamos de la idea, ¿cierto? Del planteamiento del problema. Sí, señor, hablamos del planteamiento del problema, del planteamiento de idea, la revisión De literatura. de literatura, la visualización Visualización. del alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis y la Bien. definición y desarrollo de la muestra. Desarrollo de visión de la muestra. Hasta ahí quedamos, ¿cierto? Sí, señor, profe. Bueno, Laurita, muchas gracias, ¿oyó? Con mucho Bueno, gusto, profe. jóvenes, entonces continuamos. Luego de las características del enfoque cuantitativo, ya hablamos que hay una idea, un planteamiento, una revisión, una visualización, una hipótesis, un desarrollo y una definición de la selección de la muestra. Luego viene otro módulo que se llama la recolección de datos, ¿sí? La recolección de datos, que pues se hace en los diferentes métodos que utilizamos, que más adelante vamos a hablar de ellos, como la observación, las encuestas, las entrevistas, los focus groups, los focos especializados, ¿cierto? Así es que nosotros realizamos esa recolección de datos, por eso es una característica del enfoque cuantitativo. Luego viene otro módulo que se llama análisis de datos, ¿cierto? ¿Qué será ese análisis de datos, Luis Felipe Urdaneta? ¿Qué entiende como característica del enfoque cuantitativo? ¿Qué es eso? Cuando después de coger de una población cuando después de tener una población se realiza una selección de una muestra, se hace un proceso de un análisis estadístico y se procesa para analizar los datos, para Muy realizar bien, una es analizar, presentación ¿cierto? Analizar. estadística.
analizar todas esas encuestas que hicimos, todo ese resultado de las encuestas que hicimos, ¿cierto? Todo ese resultado de las entrevistas que hicimos, todo ese resultado de las observaciones que hicimos, ¿cierto? Eso es el módulo de análisis de datos como característica. Y por último viene que la elaboración del reporte de resultados. ¿Qué será eso, señor Ferney Sierra? Don Ferney Sierra, muy buenos días. Señor Ferney, ¿qué será eso de la elaboración del reporte de resultados? Elaboración de... Señor. Pues ya con los resultados dar como un... O sea, ya, digamos, ya después de tener toda la investigación, dar como con los resultados concretos, algo así. Sí, Laurita, ayúdele, Laura Torres. ¿Qué será ¿qué será la elaboración del reporte de resultados? ¿Qué es el módulo final? El módulo final es... Elaboración del reporte de resultados. ¿Qué será eso? Pues ya como tal, ya se le dio la respuesta a la hipótesis, entonces se pasa a dar ya una respuesta formal, ¿no? Exacto, ya es el documento que es Final. nada más ni nada menos que el documento final, ¿cierto? Donde Sí, estamos demostrando cuál fue nuestra pregunta de hipótesis, cuál fue el método que utilizamos, cuál fue el desarrollo de la investigación, ¿sí? ¿Qué tipo de método utilizamos? ¿Qué conclusiones sacamos? ¿Y qué aportes podemos entregar, ¿cierto? Recuerden esto, jóvenes, en este momento de esta pandemia tan fuerte que hemos vivido en el mundo, que lo hemos vivido aquí en Colombia, en esta ciudad tan duro, porque esta ciudad es la que ha sido más golpeada, ¿cierto? Por este virus del COVID, ha sido golpeada, a pesar de que las estadísticas que nos muestran los gobiernos son mentirosas, ¿cierto? Porque son muy mentirosas. Hablan de unos contagios de más o menos casi 500.000 personas, pero la realidad es otra. Aquí en Bogotá hay más de 1 millón de personas contagiadas que no lo saben, ¿cierto? Que no lo saben y que el gobierno no ha podido controlar esto de manera eficiente, ¿cierto? Y mire cómo está la investigación en el mundo. Tense en cuenta que los rusos ya sacaron una vacuna. La Universidad de Oxford en Inglaterra también ya sacó otra vacuna, ¿cierto? Entonces, miren, cuando hay una problemática, un problema, una pregunta, hipótesis, ¿cómo se une el mundo para investigar? ¿Cierto? ¿Será que ustedes como gastrónomos no les va a tocar investigar? Diego Martínez. Diego. Señor Diego. Señor Diego. Diego Martínez. Sí, señor. Sí, profe. ¿Por qué, Diego? Pues de hecho, ahorita en Cocina Colombiana nos plantearon una pregunta de la cual tenemos que hacer una investigación. No, pero entonces, ustedes salieron de buenas. O sea, la van a enlazar con investigación. Entonces lo necesitamos ahí de la mano a usted, profe. No, ustedes están de buenas porque de una vez relacionan cocina con investigación. Entonces, Diego, ¿por qué es importante la investigación en gastronomía? Pues para dar respuestas a preguntas que aún, o sea, igual que la redundancia, que no tienen respuesta. Bueno, primero los gastrónomos tienen que constantemente estar investigando. ¿Para qué? Para colocar sus productos, sus servicios o aquellas recetas que están inventando, ¿cierto? Constantemente van a tener que estar investigando, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción de consumo en las personas en la ciudad de Bogotá concerniente a los cócteles, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que más consumen los bogotanos en cuanto a productos de panadería, por ejemplo? ¿O cuál es el consumo de postres de los ciudadanos en la ciudad de Bogotá, en la localidad pongamos una, de Suba, ¿cierto? Eso me permite que investigar para qué, para decir, oiga, yo me voy a ir por el negocio de repostería, yo me voy a ir por el negocio de coctelería, o me voy a ir por el negocio de qué, de carnes ahumadas, ¿cierto? O de comidas rápidas.
Por eso la investigación nos lleva a eso, ¿cierto? Como gastrónomos, a estar constantemente investigando. ¿Para qué? Para que lo que nosotros creemos, lo que nosotros idealicemos, lo que nosotros mejoremos o lo que inventemos en lo referente a gastronomía pueda tener una recepción positiva por parte de nuestro público objetivo, ¿cierto? Por eso la investigación es supremamente fundamental. ¿Listo, joven? Bueno, entonces ahí hablamos del enfoque cuantitativo. Ahora vamos a hablar del enfoque cualitativo, jóvenes. El enfoque cualitativo, ¿qué hace? Primero, estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede. ¿Cierto? En su contexto natural. Sacando e interpretando fenómenos. Qué pena, ¿será que me puedes repetir? Es que no entendí. Enfoque cualitativo. Enfoque cualitativo. Ojo, estábamos hablando del cuantitativo, ¿cierto? El cuantitativo, recuerden que como característica es numérico. El cualitativo, pues, son las cualidades, las perspectivas, ¿sí? La percepción de lo que tiene. ¿Y qué estudia? Pues la realidad en su contexto natural, ¿sí? Y cómo sucede, ¿sí? Interpretando fenómenos de acuerdo a las personas implicadas. La utilización o la recolección de datos se hacen sin medición numérica, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para descubrir preguntas de investigación, ¿sí? Para descubrir esas preguntas de investigación. ¿A través de qué? De la interpretación. Eso es lo que hace la enfoque cualitativo. Primero, estudia una realidad en su contexto natural. Segundo, su recolección de datos se hace sin medición numérica. Lo que tratamos de descubrir que es unas preguntas de investigación bajo la interpretación. ¿Listo? Luego, ¿cómo es el análisis del enfoque cualitativo? Pues es nada más ni nada menos que interpretación de datos, ¿cierto? Interpretación de datos. Ese es el enfoque cualitativo. Características del enfoque cualitativo, mis estimados jóvenes. La primera. Profe, disculpa, dijiste información de datos, la cualitativa. No te escuché bien, disculpa. Les voy a repetir. Primero, en el enfoque cualitativo lo que se estudia es la realidad en un contexto natural y cómo sucede, ¿cierto? Natural y cómo sucede. ¿Interpretando qué? Fenómenos. Que la recolección de sus datos se hace sin medición numérica, ¿cierto? ¿Para qué? Para descubrir una pregunta de investigación a través de un proceso de interpretación. A través de un proceso de interpretación. Que su análisis, ¿cuál es? Una vez recolectado todos los datos, pues el análisis, ¿qué es? Interpretación de datos, ¿cierto? Nada más ni menos que es interpretar datos, no más, interpretar datos. ¿Listo? ¿Les quedó claro para todos, jóvenes? Díganme sí o no. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora continuamos con las características del enfoque cualitativo. ¿Se acuerda que ya hablamos de las características del enfoque cualitativo? Ahora vamos a hablar de las características del enfoque cualitativo. ¿Cuál es la primera? La idea. Es la primera característica o el primer módulo. ¿Y qué será la idea, Julián Almanza? Eso lo hablamos ya en el enfoque cuantitativo. ¿Qué es la idea? Julián. Señor Julián Almanza. Julián como que no está conectado. Alexandra San Juan. Señor, ¿Qué será eso la idea como característica? ¿Qué es eso? lo que se quiere investigar. Como lo que queremos investigar, ¿sí? Como esas ideas, ¿cierto? Muy bien, Alexandra. Muy bien, esa es la primera característica como módulo. Y un segundo módulo será el planteamiento del problema. Diego Martínez, ¿qué es eso del planteamiento del problema? Diego. Pues la pregunta que uno se hace, ¿no? La pregunta que uno se hace, ¿cierto? O el problema que queremos investigar o el fenómeno, ¿sí o no, jóvenes? Es eso. Muy bien, Diego. Luego viene otro módulo, inmersión inicial en el campo. ¿Qué será eso, Valentina Rodríguez? Inmersión inicial en el campo. ¿Qué es eso? Comenzar a investigar.
en el... Exacto, como dice, investigar ya como en el campo, como que tener un brochure ya inicial de qué en campo es que vamos nosotros a generar esa investigación. Muy bien, Valentina. Luego viene otro módulo, otro modulito que se llama concepción del diseño de estudio. ¿Qué será eso, Sebastián Rincón? Ya lo hablamos, ¿no? Ferney, Camilo, Sebastián, ¿quién va a hablar? ¿Sebastián o Ferney? No, Ferney tiene problemas. No lo escuchamos, Ferney. Ah, bueno, para solucionar un problema. Bueno, cuando hablamos de la concepción del diseño de estudio es como cómo vamos a diseñar el estudio, la investigación. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en este proceso de investigación? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Listo? ¿Cuál va a ser la metodología? Luego viene otro modulito que se llama definición de la muestra inicial del estudio de acceso a esto. ¿Qué será eso? Jonathan Patiño. Jonathan Patiño. Jonathan. Sí, señor. ¿Me puede repetir la pregunta, por Jonathan, favor? ¿me escuchas? Sí. Jonathan Patiño, ¿me Sí, escucha? sí, señor. Pero tengo... Sí, señor. Bueno, muy bien. Ferney, desactive su micrófono. Le voy a silenciar a su Ferney. Ferney está de... Ahora sí, Jonathan, active entonces su micrófono. ¿Qué será eso de la definición de la muestra inicial del estudio, acceso a esto? ¿Qué es eso? Ya hablamos en cuantitativo, ¿qué es eso? La definición de la muestra inicial. Sí. Pues la muestra se supone que es la población a la cual vamos a estudiar o vamos a investigar, si no me Muy bien. equivoco. ¿Y esa muestra qué es de esa población? ¿Qué es esa muestra? Sí, ¿qué es esa muestra? ¿Qué es de esa población? Pues es la población. Sí, toda la población, pero ¿qué es la muestra? Digamos, tengo 100.000 habitantes. ¿Cuál sería la muestra de esos 100.000 habitantes? No, profe, Jonathan. no le comprendo la pregunta. Porque se supone que la muestra... Escúchame esto, Jonathan. Mi población objetivo en un proceso de investigación van a ser 100.000 personas, ¿cierto? ¿Cuál sería la muestra de esas 100.000 personas? Ojo, porque un concepto es la población general que vamos a investigar. Otro concepto es la muestra. ¿Quién le ayuda a Jonathan? A ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda a Jonathan? ¿No es una parte de la población? Es una parte de la población, Jonathan. Es la partecita, la muestra es la partecita de esa población, porque imagínense, Jonathan y todos, nosotros investigando 100.000 personas. ¿Cuánto nos costaría esa investigación? Tiempo, recursos, una cantidad de cosas que nos llevarían a qué? A de pronto tener una investigación en un tiempo que ya no sirve para nada. Entonces, ¿sí quedó claro, Jonathan? Jonathan, ¿quedó claro lo de la muestra? Sí, sí, Cuando señor. hablamos de la definición de la muestra, pues es la partecita que vamos a tomar de esa población para hacer la investigación, ¿cierto? Y el acceso a la misma, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el acceso a esa muestra? Bueno, muy bien. Luego viene otro modulito que se llama recolección de los datos. Recolección de los datos. ¿Qué será eso, Alex? Michelle Vázquez. ¿Qué es la recolección de los datos? Michelle. Las encuestas, Muy la bien. manera en la que se... Muy bien, Michelle. La manera como vamos a recolectar esos datos. Y ya diste un ejemplo, encuestas. ¿Cuál más? Michelle. Ya diste encuestas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo podemos recolectar datos? ¿A través de qué? Entrevista. Sí. Muy bien. ¿A través de qué, Michelle? Encuestas, entrevistas, observación, focus group, grupos especializados, en fin, en fin. Bueno,
Luego viene otro módulo como característica del enfoque cuantitativo que se llama análisis de datos. ¿Qué será eso, Carlos Palacios? Carlos Palacios. Carlos. ¿Cómo, profe? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué es eso del análisis, la recolección de los datos? Ya hablamos. ¿Qué es eso de análisis de datos? ¿Qué es eso? Pues su nombre dice que toca, pues, ¿cómo explicarle, profe? Como analizar todo lo que ya no Sí, tenemos. analizar ¿cierto? lo que recogimos, todo lo que... Exactamente, analizar. Esa es la característica y el módulo del enfoque cuantitativo, es analizar. Y luego viene otro modulito que se llama interpretación de resultados. ¿Qué será eso? Laura Montes. Laura. Es como la forma de presentar los resultados de la investigación. Buena forma, ¿sí? Los resultados, como analizar, ¿cierto? Analizar toda esa es como, después de ese análisis, interpretarlo, ¿cierto? Sacar conclusiones, recomendaciones. Y por último viene el módulo elaboración de reportes de resultados. ¿Qué será eso? Cristian. Cristian. Y profe. ¿Qué es eso de la elaboración de reportes de resultados? ¿Qué es eso, Cristian? Como realizar, como digamos, no sé, como un tipo de ensayo para... El documento final, ¿cierto? La elaboración del reporte de resultados es nada más que la entrega del documento final, mis estimados jóvenes. Ese es el documento final. Ese es el documento final que nos permite que entregar esos resultados. Bueno, eso es como las características y todos los módulos del enfoque cualitativo. ¿Listo, jóvenes? Luego nos viene, señorita. Eso me confundí. En sí, ¿cuál es la diferencia entre un enfoque cualitativo y cuantitativo? ¿Cuál es la diferencia exacta? Que el enfoque cuantitativo, los resultados se presentan de manera numérica, cuantitativo, numérica. Y el cualitativo, pues que el cualitativo es que se presentan los informes de acuerdo a la percepción del investigador y son de tipo cualitativo, ¿cierto? De tipo de percepción, ¿cierto? Esa es la diferencia entre los dos. La diferencia radica únicamente en el momento de entregar los resultados, ¿sí? Correcto, ¿cierto? Y ya le voy a leer unas diferencias, ¿cierto? Para que se acuerde. Primero, ¿cierto? Que en el enfoque cuantitativo, acuérdense que el método es rígido y no hay posibilidades de flexibilidad, mientras que en el cualitativo sí es flexible, ¿cierto? La representación de los enfoques cuantitativos son numéricos y en los cualitativos no, son simplemente interpretativos, ¿cierto? Interpretativos, esas son las diferencias que hacen a estos enfoques, ¿cierto? En el enfoque cuantitativo se basa en los números para investigar, ¿cierto? Investigar números, analizar y comprobar esa información de esos datos. En el cualitativo no. En el cuantitativo se parte de unas ideas de percepción, ¿cierto? De interpretación. Esas son las diferencias, mis estimados jóvenes. Bueno, entonces estamos hablando de seguimos con lo cualitativo. Los datos cualitativos son descriptivos, ¿sí? Son detallados de situaciones y eventos de personas, sus interacciones, sus conductas, las cuales han sido observadas o entrevistadas o encuestadas, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Los datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones o eventos, de personas, de interacciones o conductas observadas. ¿Listo? ¿Y cuál es su patrón cultural? Su patrón cultural es nada menos que un denominador de marcos de interpretación, ¿cierto? Donde lo que se busca, ¿qué es? La premisa, la cultura, el sistema social, entender situaciones y eventos. Bueno, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Por hoy dejamos así, me hacen el favor y se reúnen en sus grupos, me los acomodan, porque la próxima clase ya les tengo un tallercito, ¿listo? Laura. La próxima clase podemos probar por la plataforma de Meet, es que se suponía que en esta clase la íbamos a probar. No, tuve problemas anoche con mi joven.
Y anoche me tocó dejar una clase casi tirada en la mitad del módulo del MIT.